Puestos de pie, hermanos, vamos a iniciar el servicio. El himno 427 lo van a tener en sus himnarios. Pero vamos a iniciar con una oración antes de cantar. Tenemos un especial también después del himno y lo normal, los anuncios. Oramos a nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, gracias, bendito Dios. Gracias por este lugar. Gracias por dirigir nuestros pasos hasta este lugar también, bendito Dios. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias que han dispuesto en su corazón el estar aquí, bendito Dios. Sea con el resto del servicio, el canto especial, el himno, y sea con el que va a traer, el hermano que va a traer el mensaje también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi vida di por ti. Déjenme llego primero aquí 427. Listo. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti, por muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Damos lugar a el canto especial. Después del canto especial, el servicio queda a cargo de nuestro pastor para los anuncios. Dios los bendiga. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. No sé si les pedí que oraran por mí, por mi mano. Creo que oraron por mí porque me siento muy mejorado. Tengo artritis y me duele mucho. Pero gracias a sus oraciones, y si no sabían, empiecen a dar gracias. Pido corazón por mi esposa. No estamos teniendo problemas, no tengan cuidado, nos queremos mucho, pero oren por ella, ¿ok?
llevando mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecado provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía en tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando por ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecado provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar las heridas que pecado provoqué. No merecía amor. Ahora sí me pueden escuchar, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Y vamos a los anuncios. Primero que nada, el compañerismo de libertad, que es el domingo 2 de julio, después del servicio por la tarde. Registrarse, música con el hermano Isaías y comida con la hermana Ashley. Recordatorio, no hay servicio domingo en la tarde, julio 9. Y hermanos, antes de recoger la ofrenda, hay 4 maneras como se recoge la ofrenda: sobre, textear, y ahí está la dirección, y aquí por la computadora, y textear aquí. Bueno, es lo mismo. Antes que nada vamos a orar por la ofrenda y le voy a pedir al hermano pase a recoger la ofrenda y a la misma vez que ore, ya que está paradito, ¿verdad?
Amén. Gracias, Amén. Toma asiento por mientras. Veo que el hermano anda usando tenis nuevos. Mira nada más. Parecen los de... ¿Cómo se llama ese? Wizard of Oz, más que estos son blancos. Gracias. Bueno, ahí no está bien. Bueno, hermanos, como les digo una vez más, le doy gracias a todos los que están aquí esta mañana escuchando la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por las cosas que hay en ella, Señor. Tu palabra ofrece salvación, ofrece promesas, profecías, Señor, que pronto se van a cumplir. Padre Celestial, abre mi corazón, mi mente, Señor, para que todo lo que hable sea de ti, que proceda de ti, Señor, y no de mí. Yo le doy gracias, Padre Celestial, por los que estamos aquí, por los que somos salvos y hemos escuchado su palabra. Invito su presencia entre medio de nosotros. Por Cristo Jesús se lo pido. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bueno, el título de este mensaje es Señas Espirituales de los Últimos Días. Yo creo que, bueno, yo hablo por mi parte, yo siempre he estado fascinado con las cosas del futuro. Cuando fui salvo, había tantas preguntas en mi mente, en mi corazón, que hacía y a veces no entendían, pero a través de los años el Señor me ha enseñado cosas. He vivido ya casi 75 años y yo le doy gracias a Dios por todos los años que me ha concedido. Pero como les digo, yo siempre estuve y estoy fascinado con las cosas futuras. Me gusta la historia porque la historia habla del futuro, especialmente en las cosas bíblicas. He leído varios libros, no necesariamente cristianos, pero los leí porque no era cristiano. Entre ellos está el libro de Nostradamus, un hombre que tiene muchas profecías, pero están vagas, no se les entiende y puedes interpretarlas como tú creas. Pero en la palabra de Dios habla con precisión, habla con una certeza que lo que está hablando el Señor a través de su palabra se ha cumplido, y muchos de nosotros hemos visto estas profecías que se están cumpliendo en la vida que estamos viviendo. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas, pero el Señor se revela en varias maneras. Dios, cuando he querido hablar a los hombres, se ha revelado en la naturaleza. Dice la palabra de Dios que los cielos declaran la gloria de Dios, hablan del Dios que es creador, el Dios que las hizo. Y más adelante el Señor habló a los hombres en sueños. Ha hablado en apariencia, se le apareció a Moisés, a Abraham, y habla a través de las profecías también que están en este libro.
pero aún en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que vino aquí en la tierra, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios habla del Señor Jesucristo, dice cosas precisas, su modo, cómo iba a vivir, cuándo iba a nacer, y ahorita vamos a hablar. Pero fíjense aquí, dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana. El Señor Jesucristo es la estrella de la mañana. La profecía en la Biblia es comunicación de Dios a los humanos a través de los profetas. Dios habló a aquellos hombres y les reveló ciertas cosas que muchas veces ellos no entendían. Daniel, cuando escribe, se le dice: sella este libro hasta en los últimos tiempos, cuando la ciencia aumentará, el hombre va a caminar aquí en la tierra. Ahora, no le dijo por aviones, pero sí dijo que iban a caminar con rapidez. Cuando Juan está en la isla de Patmos y que es arrebatado al tercer cielo, mira cosas que él no entendió. Dice que vio como unos pájaros que venían echando lumbre, fuego por detrás. No sabía, pero ¿cómo los describía? ¿Cómo podía describir algo que él no entendía, pero lo estaba viendo? Ahora sabemos que probablemente estaba hablando de aviones que iban a cruzar la tierra en una manera tan rápida. Y eso se ha visto en el tiempo que estamos viviendo. Y me decía mi mamá cuando ella estaba chiquita, ella nació como en 1907. Dice: mi hijo, la primera vez que vi un avión, me asusté. Yo creía que era el diablo. Y mi papá lo mismo también, la primera vez que vi un automóvil, esos que se les daban cuerda. Dijo mi hijo: yo no sabía, porque todo lo que miraba eran que los que andaban en caballo. Pero ahora para nosotros no es nada eso, porque el hombre tiene la habilidad de caminar y volar de una manera tan rápida. Está aquí en San Antonio y para mañana está a la otra parte o al otro lado del mundo. Esa es ciencia que está avanzando. Ahora, ¿por qué estudiamos profecía? Bueno, como les dije, yo siempre he estado fascinado. Yo quería saber lo que era el futuro, qué es lo que nos esperaba a mí. Y ahorita la hermana que es testiga que yo siempre andaba con preguntas y pregunté y pregunté y pregunté. ¿Por qué? Porque tenía esa ansiedad que yo quería saber. No conociendo al Dios, sabía que era un Dios y sabía que era un Dios sobrenatural, que el Dios que sirvemos no tiene límites. Él es todopoderoso, sabe todo, está presente, omnisciente en todas partes a la misma vez. Ahora, muchas personas, mucha gente piensa que la profecía no es revelante para el día, pero ustedes no están interesados en lo que nos espera. Yo cuando estaba chico, antes de ser salvo, tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabía, para mí la muerte era lo final. No tenía esperanza, me voy a morir y después ¿qué? Creía en un Dios, pero no lo conocía. Y por eso tenía esas preguntas que yo siempre andaba preguntando. Eso es que sí es revelante para el día en que vivimos. Las gentes que viven ahora no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Yo sé que si yo llego a morir, si tú llegas a morir, vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Es que la Biblia sí es revelante. Y no nomás eso, la Biblia es un libro único. ¿Cómo puedes explicar un libro que habla de ti, que te entiende, que habla las cosas futuras, una certitud tan clara? ¿Sabes dónde iban a ser el Señor Jesucristo? Mucho antes, el profeta habló y dijo: van a ser allí Miqueas, y va a estudiar en el pueblito en Belén. Y así fue, cientos de años antes que se cumpliera. También sabía que cuando el Señor iba a nacer, los niños que iban a morir también, que los mandó matar Herodes. Entonces, que son cosas proféticas que, ¿cómo las explicas?
¿Quién puede saber eso cientos de años antes que pasen? Tiene que ser un Dios que se la reveló a un hombre. Ese hombre, la Biblia los conoce como profetas. Hay profetas ahora, porque ahí unos dicen que son apóstoles, unos dicen que son profetas, profetizas, voy a profetizar que esto ya va a pasar. Y cuando no pasa, es que el Señor no sabía si lo iba a hacer, pero nomás me dijo sus planes. Cuando Dios habla, es porque se va a hacer. La Biblia dice que aquel profeta, aquella persona que hable una profecía, si no se cumple, en el Antiguo Testamento los apedreaban. ¿Cuántos no hubiera apedreados ahorita? Porque todos quieren ser apóstoles, quieren ser profetas. Las señales de los apóstoles pasaron. Ahora Dios puede sanar gente. Dios te puede levantar un muerto. Pero las señales terminaron con los apóstoles. ¿Por qué? Porque un apóstol tiene que ser llamado por el Señor. Un profeta igual manera. Cuando Dios le habla a Samuel, cuando Dios le habla a Abraham, cuando Dios habla a Moisés y les dice esto y esto va a pasar. Y así fue. Ese es un profeta verdadero. Ahora, muchos pastores, predicadores, y esto está bien, hablan mucho de ciertos tópicos como cómo mejorar tu matrimonio. Y eso está bien. Eso está bien. O cómo puedes vivir una vida de oración. Otra cosa que cada uno de nosotros lo debe de hacer. Pero profecía es otro tema aún más profundo. Porque Dios está hablando a través de su palabra. Como les digo, si yo les digo esto y esto va a pasar. Ahora, las cosas que están pasando han sido predicadas por los hombres. Las cosas como se están alineando las naciones ahorita en estos tiempos. Ezequiel las profetizó en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Ahí está como Rusia va a venir a atacar a Israel y todas las naciones que van a venir con ella y cómo va a ser destruida. Esas predicaciones yo las oía en 1978, 77 hasta el 80, con el pastor que estaba aquí antes, Dr. Branham. Cada vez que había tiempo, cuando entró Reagan como presidente, que hubo problemas con Rusia, yo me acuerdo que él allá abajo predicó de eso y predicó muchas de las cosas que se están viendo ahorita. Eso es que no estaba en ignorancia, pero ahora se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Eso es que la profecía es uno de los temas más grandes en la palabra de Dios, porque en ella nos damos cuenta que es lo que Dios lo toma por importancia. Es que cuando Él habla, el hombre cae. Oiga Dios. ¿Sabían que en la palabra de Dios hay como 1800 referencias en la Biblia de la segunda venida del Señor Jesucristo? Lo próximo que va a ocurrir, el Señor Jesucristo ya viene. El Señor Jesucristo, la venida de Él es inminente en cualquier momento. Yo pienso que tal vez, porque una vez más no quiero decir la fecha, pero en la palabra de Dios te dice el tiempo que va a venir. ¿Saben el tiempo que va a venir? Después de la primavera. Si ustedes leen la canción de Salomón, ahí te dice con exactitud el tiempo que va a venir el Señor. Cuando le habla a la iglesia, sube acá. Ese es el rapto. Pero una persona que no es salva no puede entender las cosas espirituales de Dios. Estaba hablando yo con unos jóvenes, son de mi edad, pero contaban unos jóvenes. Estábamos hablando y uno me decía, no, que no has oído esto en el internet. Y no le quiero decir nada, no le quise decir nada. Estos temas yo ya los sabía allá en el año 1980, 70, por allá. Yo sabía de eso. Y si ahora se están viendo las señales. Pero es que lo que está diciendo este hombre que sale en la internet,
no me asusta, no se me hace extraño, porque la palabra de Dios habla del futuro, te dice los planes de Dios, te enseña cómo debes de prepararte. Es como 1800 referencias en la palabra de Dios de la segunda venida. Y en el Nuevo Testamento, 30 versículos tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y 23 de 27 libros en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida. Eso es importante para el Señor. ¿Por qué? Porque va a establecer su reino aquí en la tierra. Y eso está predicado. Y quiero que sepan que el tema de la palabra de Dios no es la salvación. Fíjense, es importante para nosotros. Para nosotros es bastante importante porque me afecta a mí, pero el Señor ya pagó por tu salvación. Es que el tema de la Biblia es el reino del Señor, porque Jesús tiene que reinar aquí en la tierra. Ya cuando pasen 1,000,000 de años y que ya estemos ahí en el cielo, Él va a estar reinando. Si no, miren los salmos y hablan del reino del Señor. Porque Él murió ya una vez, pero va a reinar para siempre. Es que ese es el tema de la palabra de Dios. La salvación me afecta naturalmente, pero Él como quiera va a reinar. Y como digo, la salvación es importante para mí, para ti, ¿no es cierto? Amén. Es que muchas de las profecías hablan del Mesías, el Hijo de Dios. Claramente, el retorno del Señor Jesucristo es un tema muy importante porque es cuando va a establecer su reino. Y no puedes entender completamente el Antiguo Testamento, pero habla del Señor Jesucristo. Las epístolas nos enseñan que el Señor Jesucristo va a venir y va a reinar. La profecía es el fundamento en que resta la palabra de Dios. Es lo que hace este libro único. Y créanme, tengo miles de libros en la casa que he leído. Ahí los tengo, pero los he leído. Pero nada se compara con este libro. Nada. Ahora, la profecía nos enseña a interpretar y aplicar la Biblia. Miren el ejemplo de Isaías, capítulo 65. Isaías 65, versículos 20. Esto es importante porque a veces no lo entendemos. Dice, no habrá más ahí niño que muera de días. ¿De qué está hablando? El reino. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿De qué está hablando? Está hablando del milenio, el reino de Dios. ¿Ven la importancia? Cuando venga el Señor, que venga en la guerra de Armagedón, que termine ahí con todas las naciones que van en contra de Él, ¿qué es lo que va a establecer? El reino del milenio. Y después de los 100 años, que hay otra guerra, ¿qué es lo que va a establecer el Señor? Un reino que va a durar para siempre. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, sabe también esto, que en los postreros o los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿No lo estamos viviendo? Decía aquella persona que ayer, porque nos criamos juntos, ahí en el barrio, jugábamos y a veces andábamos ahí hasta las 9, las 10, las 11 y las 12, sin temor que nadie nos iba a hacer nada. Ahí andábamos jugando a las escondidas o cualquier cosa ahí. Y estábamos jóvenes, teníamos como unos 15, 16 años. No había tanta la maldad. Y no es porque no eran los pecadores, sino, ¿saben lo que pasaba? Que no había la malicia
que hay ahora. Ahora sales a la calle y tienes miedo, quieres hasta salir con pistola. Pero en aquel tiempo no era así. Dejaban las puertas abiertas en la noche y ahí, ni a mi más, no se vayan a salir. Pero ahí estaban las puertas. ¿Y saben dónde mero? Era en los meros courts. ¿Saben qué son los courts, verdad? Los proyectos. Ahí jugábamos nosotros. Ahí andábamos jugando a las escondidas, ¿se acuerdan? La les, que le decían la les. O agarramos una pelota y nos tirábamos. Ya la traes tú. Y me acuerdo, nos estábamos acordando de esos tiempos. Y ahora, todo lo que miras en la calle, porque esta nación se ha vuelto una nación de mendigos. Son personas que andan pidiendo y los miras ahí en los restaurantes, andan mendigando por la calle. Uno de ellos hasta trae una cafetera. Y dije, mira trae una cafetera y está en una bicicleta ahí, todo descalzo ahí. Y mira, ve que me sirve una taza de café. Pero ven, hasta ese grado llega una nación que olvida a Dios, que se le ha olvidado de todas las bendiciones que esta nación recibió cuando era una nación cristiana. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Eso los vemos en el gobierno. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, mal agradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores. Eso está describiendo la generación que estamos viviendo. Incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios. Parece que está hablando del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad que parece que está hablando de ellos? Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Te prometen el cielo, la tierra y todo, pero cuando entran, ¿qué es lo primero que hacen? Lean mis labios, no más impuestos. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, más impuestos. Mentirosos, teniendo apariencia de piedad, se visten muy bien, parecen la pura verdad, tan educados, pero no aman a nadie. Mas negando la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecado y llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A veces les digo a los jóvenes que van al colegio, que están en el colegio, y se los he dicho, ustedes son unas personas bien inteligentes, saben muchas cosas, pero no tienen sentido común. ¿Por qué? Porque no se les enseña eso. Se fijan que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece que estamos hablando casi de todos los gobernadores, presidentes. Hermano, no hable de Dios. Porque tristemente muchos de ellos no son cristianos. Dicen, fíjense, otra profecía, Isaías 9:6. Ven como les digo, esto es lo que hace este libro muy importante. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado, es una palabra de su imperio, quiere decir que el imperio de él va a ser para siempre, y de su paz no tendrá límite. ¿De qué está hablando? Del reino. Sobre el trono, el reino de David, y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren el libro, vayan conmigo al libro de Oseas 6. Oseas 6,
capítulo 6, perdón, versículos 1 y 2. Dice, aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. ¿Se fijan? ¿De qué está hablando ahí? Arrebatamiento. Hirió y nos vendará. También puede estar hablando del pueblo judío. Pero fíjense, aquí lo que viene, dice, nos dará vida después de 2 días. Que pues hace más de 2000 años que este profeta profetizó eso. ¿De qué está hablando? Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿En dónde? En el reino. Ahora miren lo que dice en 2 de Pedro 3:8. Dice, más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó? Aproximadamente, ¿cuántos años? 2000. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que 1000 años es como si fuera un día para el Señor. Entonces que ahí está la segunda venida del Señor Jesucristo. Después de 2 días, después de 2000 años. Aquí están. ¿No es una profecía? ¿Qué estamos esperando ahorita? Que el Señor viene. Y hace ya 2000 años. En el 2030 se va a completar 2000 años. ¿Por qué? Porque Él murió aproximadamente en el año 30 año del Señor. Faltan 7 años, hermanos. Faltan 7 años para el 2030. Pero antes que venga el Señor, literalmente, le tenemos que dar espacio a la tribulación que dura 7 años. Imagínense qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Nos lo está diciendo ahí. Y la gente no lo cree. Miren, algo también tan hermoso. El libro de Isaías, capítulo 7. Isaías 7:14. Esa es una profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, no una jovencita, como dicen otras Biblias. Dice, la Virgen. Eso es el milagro. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es el Señor Jesucristo. Se miran cómo es la Biblia diferente a otros. Y tampoco no podemos dejar a Daniel atrás. Daniel capítulo 12. Ahora, Daniel no entendió todas las profecías que el Señor le dijo. Y Daniel 12, versículo 4. Ya para terminar su libro, Daniel tenía preguntas, pero el Señor le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, ¿cómo? Automóviles. ¿Sabían que ya descubrieron carros o automóviles que son automóviles, pero que vuelan? Andan volando. ¿Los han visto? Y la ciencia se aumentará. Pues ahora quieren también hacer al hombre como un robot, que tenga la mente y todo, pero que seas un robot, que tengas inteligencia artificial. Y me mandaron un video, chico, donde dice, se aparece un señor que parece Jesús. Dice, ¿qué piensas de esos que transgenders? ¿Y qué es lo que piensa? Dice, oh, el Señor, Dios es amor y
Dios acepta todo eso. Ven, hasta ese punto quiere el diablo que llegue, nos quiere hacer a nosotros vida artificial. ¿Cuándo se vio esto? ¿Saben cuándo? En el 80, con la película de Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llamaba? El Terminador. No era medio humano y pensaba como un humano. ¿Se fijan? Hace más de que antes, 43 años. También podía hablar de Superman. Eso yo cuando estaba chiquillo, yo tenía montones de libritos de Superman. ¿Quién era Superman? Bueno, el papá de él se llamaba Jor-El. Termina con I-L. El nombre de Superman era Kal-El. E-L. Y ¿saben qué es la palabra E-L? ¿Verdad? Elohim. Y en la película que vimos nosotros en los años 70, se salió el papá diciéndoles: he mandado a mi hijo, a mi único hijo, para que vaya y ayude a la humanidad. Él no echa mentiras. ¿Te fían? Yo leí esos libritos ahí de los 50 y 60, pero no sabía lo que era. Pero ahí te estaba diciendo que el diablo va a mandar al anticristo, se va a parecer como Jesucristo. Mira, hace más de 60 años. ¿Por qué? Porque te lo dice. Y finalmente, hermanos, la profecía motiva a cada uno de nosotros de vivir una vida para el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que le espera al mundo. Y no nos lo hace el Señor para satisfacer la curiosidad humana, pero para que uno crezca en obediencia a Dios, que uno tema a Dios. Ya, porque no vale más que le teman a Dios. No, que yo no tengo que temerle, vale más que le temas. No porque te va a mandar al infierno, por las cosas que puedes pasar y las consecuencias que puedes vivir si no le sirves a Dios. No, que acabo yo soy salvo, yo puedo vivir como yo quiera. Como cristianos no tenemos ese derecho de vivir como yo quiera, sino como el Señor quiere. Entonces, la profecía debe de motivarnos para obedecer a Dios, y por eso estudiamos. Dice en Revelación 22:7, he aquí yo vengo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No podemos entender completamente a los profetas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo, o las epístolas que a estos hombres escribieron, si no entendemos la profecía. Entonces la profecía es el fundamento en que resta la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, cuando observamos esas señales, sirven como un recordatorio para mí y para ustedes de Dios, de estar siempre vigilando, vivir en una manera santa que le agrada al Señor y servir al Señor. Amén. Dios que os bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el Dios que eres, Señor. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios, Señor, que se ha dado a conocer a nosotros a través de tu Hijo, lo más preciado, que vino a morir por nosotros, que no merecíamos nada, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Tenemos que refugiarnos a usted, Padre Celestial, por los días que vienen, esos días peligrosos. Estamos esperando su venida, Señor, donde nos va a llevar, donde usted va a reinar por toda la eternidad, Señor. Pero hasta ese tiempo, Señor, ayúdenos a temerle, a obedecerle, a servirle, y no olvidando sus promesas. Despídanos en paz, se lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos